Mi madre y mi hermana robaron los ahorros de toda mi vida para financiar su escapada secreta a las islas tropicales de Hawái, pero cometieron un error fatal enorme porque olvidaron por completo que rastrear activos financieros robados es mi profesión real. Estaba parada en una habitación de hotel en Phoenix a las 6:12 de la mañana preparándome para una presentación crucial para mi carrera cuando mi teléfono vibró. Un correo electrónico de mi madre explicaba casualmente que ella y mi hermana habían tomado mis $500,000 en ahorros y se habían volado a Hawái. No grité. Yo sigo huellas financieras ocultas para ganarme la vida. Mi familia acababa de elegir a la peor persona posible para traicionar. Mi nombre es Reina Carter. Tengo 35 años y he pasado toda mi vida adulta construyendo una fortaleza basada en números, lógica y disciplina implacable. En la mañana en que mi familia decidió derribar esa fortaleza, el mundo a mi alrededor era agresivamente, casi insultantemente, normal. Estaba parada en el centro de una suite espaciosa y excesivamente climatizada de un hotel corporativo de lujo en Phoenix, Arizona. El calor seco e implacable del desierto exterior era contenido por gruesos cristales tintados, dejando el aire dentro de la habitación prácticamente refrigerado. Me encontraba cerca del borde de un pesado escritorio de caoba, saboreando una taza de café negro que se había enfriado lentamente durante los últimos 20 minutos. Llevaba puesto un traje color carbón perfectamente hecho a medida. Mis tacones de cuero negro hacían un clic rítmico y agudo contra el suelo de piedra pulida de la entrada mientras caminaba de un lado a otro, repasando la agenda de la mañana en mi mente. Estaba en Phoenix representando a mi firma, Black Creek Recovery Partners. Mi objetivo para el día era masivo e inquebrantable. Estaba programada para presentar los resultados finales devastadores de una compleja investigación de fraude contractual a la junta ejecutiva de una importante corporación de logística médica privada. El horario que tenía por delante era brutal. Tenía reuniones consecutivas comenzando precisamente a las 8 de la mañana, seguidas de una sesión de preguntas y respuestas con su equipo legal y finalizando con una fase de estrategia para recuperar millones en fondos corporativos malversados. Sentía el familiar zumbido de adrenalina profesional recorriendo mis venas. Todo estaba exactamente en su lugar correcto. Cada libro mayor había sido meticulosamente examinado. Cada activo corporativo oculto había sido arrastrado a rastras y a regañadientes a la dura luz del día. Yo prospero en este ambiente de alta presión porque los números nunca mienten, incluso cuando las personas que los manipulan sí lo hacen. El silencio absoluto de mi suite de hotel se rompió a las 6:12 de la mañana en punto. Una vibración corta y aguda resonó desde la mesa de cristal donde había dejado mi teléfono. La pantalla se iluminó, proyectando un tenue resplandor azul pálido contra la tenue iluminación matutina de la habitación. Estuve a punto de ignorarlo por completo. A esa hora específica, una notificación suele ser poco más que una alerta de seguridad automatizada de un banco o un texto mundano sobre el retraso de un vuelo comercial. Tomé un sorbo lento y medido de mi café tibio, coloqué la taza de porcelana blanca sobre un posavasos de cuero y tomé el dispositivo. El nombre del remitente que se mostraba en la pantalla de bloqueo hizo que mi pulgar se detuviera inmóvil sobre el cristal. Pamela Carter, mi madre. No teníamos el tipo de relación cálida y comunicativa que justificara mensajes tan temprano. El asunto del correo electrónico se mostraba en texto negro, audaz e inconfundible. No nos persigas. Sé feliz por nosotras. Sentí un leve y predecible destello de molestia en mi pecho. Asumí que era solo otra queja dramática exagerada sobre la factura de la luz en casa, un diatriba pasivo-agresiva sobre cómo mi horario de viaje las descuidaba, o alguna queja mezquina sobre el mantenimiento de la casa en Charlotte. Mi madre poseía un talento verdaderamente único y agotador para convertir los pequeños inconvenientes diarios en tragedias de proporciones épicas. Deslicé la pantalla para desbloquear el teléfono y abrir el mensaje, esperando escanear rápidamente el texto divagante, poner los ojos en blanco y archivarlo antes de bajar al vestíbulo del hotel. En cambio, me encontré mirando fijamente 3 párrafos dolorosamente cortos y meticulosamente crueles que separarían permanentemente el lazo de sangre entre nosotras. Las palabras estaban escritas con una frialdad casual y escalofriante que prácticamente sangraba a través de la pantalla digital. Pamela no comenzó con un saludo estándar. No ofreció disculpas. Simplemente declaró que ella y mi hermana menor, Blair Carter, finalmente habían decidido tomar la parte de los recursos familiares que sentían que siempre habían merecido.
El texto era clínicamente preciso. Mi madre explicó en un tono que sonaba como si estuviera hablando del tiempo que habían empacado todos los objetos de valor de mi casa. Habían vaciado las antigüedades, las joyas de la familia, el costoso arte, cualquier cosa que pudiera liquidarse rápida y silenciosamente. Luego escribió que habían transferido con éxito todos los ahorros de mi vida, una suma total de aproximadamente $500,000, de mis cuentas financieras principales. No estaban escribiendo para negociar. Estaban escribiendo para regodearse. Según el correo electrónico, actualmente estaban sentadas cómodamente en una sala de espera de aeropuerto de primera clase, esperando abordar un vuelo directo a Oahu, Hawái. Iban a comenzar la vida hermosa y despreocupada que creían estar destinadas a vivir, completamente libres de la atmósfera opresiva de clase trabajadora que aparentemente les había impuesto. Leí las palabras de nuevo, mis ojos recorriendo las letras brillantes. $500,000, $500,000 de mi sangre, mi sudor, mis interminables semanas laborales de 60 horas, mis fines de semana sacrificados, todo evaporado en las fantasías de jubilación tropical de dos mujeres adultas que nunca habían trabajado un día genuinamente duro en sus vidas enteras. Pero fue la frase final del correo electrónico la que fue explícitamente diseñada para quebrar completamente mi espíritu. Mi madre había elegido cuidadosamente y deliberadamente su golpe de gracia para infligir el máximo daño psicológico. Escribió que no debería molestarme en tratar de encontrarlas y que no debería intentar forzarlas a regresar porque yo siempre estuve mejor adaptada a estar sola que a vivir en familia de todos modos. Fue un insulto cruel y calculado. Estaba destinado a hacerme sentir increíblemente pequeña, profundamente aislada y totalmente responsable de su traición definitiva. Querían que creyera que mi dedicación a mi carrera me hacía fría y que mi frialdad justificaba su robo. Una persona normal se habría quedado helada por el shock. Una persona normal y amorosa se habría derrumbado en el costoso suelo de piedra de esa habitación de hotel, sollozando sin control, sin aliento mientras la gravedad aplastante de una traición de $500,000 caía sobre sus hombros. Habría gritado a las paredes vacías, llamado al departamento de policía en un pánico hiperventilado, o marcado desesperadamente el número de teléfono de su madre una y otra vez para suplicar una explicación lógica. Yo no hice absolutamente nada de eso. No grité. No derramé ni una sola lágrima solitaria. Simplemente me quedé allí en el silencio escalofriante y antinatural de la suite. Sentí una quietud profunda y aterradora invadir todo mi cuerpo, comenzando desde la base de mi cuello y extendiéndose hasta la punta de mis dedos. No era la parálisis helada del shock inesperado. Era la claridad cristalina absoluta de una mujer que había sospechado en secreto y tranquilamente que este escenario catastrófico exacto se avecinaba desde hacía mucho, mucho tiempo. Cerré los ojos y tomé una respiración lenta, profunda e intencionada, permitiendo que el aire acondicionado helado llenara completamente mis pulmones. El peso fantasma de mi madre y mi hermana, una carga agotadora y parasitaria que había cargado en mi espalda durante años, de repente se sintió muy diferente en mi mente. Ya no era una obligación moral pesada y sofocante. Era un objetivo pintado de forma brillante. Abrí los ojos. La habitación del hotel se veía exactamente igual. Pero la arquitectura de mi realidad había cambiado permanentemente. No les envié un mensaje de texto para discutir. No las llamé para lanzar insultos. Con movimientos deliberados y muy medidos, toqué la pantalla de mi teléfono y reenvié el correo electrónico incriminatorio completo directamente a mi abogado personal. No añadí ningún comentario frenético. La evidencia hablaba por sí misma. Presioné el botón lateral y bloqueé la pantalla de mi teléfono, deslizándolo en el bolsillo interior de mi traje. Caminé hacia el escritorio, recogí mi pesada cartera de cuero que contenía los informes de investigación corporativa y alisó las arrugas imperceptibles de mi chaqueta carbón. Me di la vuelta, abrí la pesada puerta de madera de mi suite y salí al pasillo brillantemente iluminado. Al entrar en el ascensor que esperaba y presionar el botón de plata pulida para la sala de juntas ejecutiva en la planta baja, mi ritmo cardíaco se mantuvo perfectamente, impecablemente normal. Estaba completamente lista para enfrentar a las ejecutivas de logística médica y destrozar a sus contratistas fraudulentos. No permitiría que mi familia robara mi enfoque profesional además de mi dinero. Llevaría a cabo mi presentación. Aseguraría la victoria de mi firma y lo haría con una sonrisa porque Pamela y Blair Carter habían cometido un error de cálculo masivo y fundamentalmente fatal.
Las dos mujeres que acababan de robarme a mano armada, que genuinamente pensaron que habían ejecutado la escapada perfecta absoluta a un paraíso tropical, olvidaron un detalle crucial e innegable sobre la hija que dejaron atrás. Rastrear dinero robado, cazar activos extraterritoriales ocultos y desmantelar despiadadamente ilusiones financieras complejas no es solo un pasatiempo mío. Es mi profesión literal. Y acababan de darme el caso más importante de toda mi vida. Al crecer en los suburbios húmedos y profundamente tradicionales de Carolina del Norte, aprendí una lección fundamental sobre la dinámica familiar muy temprano. En nuestro hogar, ser la hija estable no era un logro. Era una maldición. Estabilidad significaba que eras un vacío, un espacio en blanco que no requería mantenimiento, atención ni inversión emocional. La fragilidad, por otro lado, era el centro absoluto de gravedad. Mi hermana menor era la frágil. Era el pájaro delicado con el ala rota, que necesitaba ser rescatada constantemente, que requería constantemente un lugar suave para aterrizar. Y mi madre era la eterna mártir autoproclamada que vivía para proporcionar ese aterrizaje suave. Yo era simplemente el suelo sobre el que ambas se paraban. Descubrí rápidamente que si quería algo en este mundo, tendría que extraerlo de la tierra con mis propias manos. Mientras otras adolescentes pasaban sus fines de semana yendo al lago o comprando en el centro comercial local, yo trabajaba en doble turno en un restaurante para ahorrar para las solicitudes universitarias. Cuando llegó el momento de la universidad, no había fondos universitarios esperándome. Pagué mi propia matrícula a través de una agotadora combinación de becas académicas, pasantías pagadas altamente competitivas y trabajos agotadores a tiempo parcial que me mantenían despierta hasta bien pasada la medianoche. Construí mi vida ladrillo a ladrillo. Blair tomó un camino completamente diferente. Ella veía la vida como un buffet de experiencias donde alguien más siempre pagaba la cuenta. Se matriculó en 3 universidades de artes liberales diferentes y abandonó cada una antes de completar el segundo año, citando ansiedad paralizante o una repentina falta de pasión. Sus 20s fueron un borrón caótico de carreras abandonadas, fracasos románticos espectaculares e ideas de negocios a medio cocinar que siempre requerían capital inicial que ella nunca tuvo realmente. Cada vez que Blair caía, mi madre estaba allí mismo para atraparla, generalmente amortiguando la caída con los recursos limitados que nuestra familia tenía disponibles. El verdadero cambio, el evento que realmente cimentó la trampa en la que finalmente me encontré, sucedió cuando mi padrastro falleció repentinamente a causa de un derrame cerebral masivo. Fue una tragedia, por supuesto, pero para mi madre, también fue una profunda pérdida de infraestructura. A las pocas semanas del funeral, Pamela se sentó llorando en la mesa de mi cocina, con las manos temblorosas mientras sostenía una taza de té tibia. Me miró con ojos rojos y llenos de lágrimas, y juró que no podría sobrevivir sola en su vieja casa. Los recuerdos eran simplemente demasiado dolorosos, el silencio demasiado ensordecedor. Me rogó que la dejara quedarme solo unos meses para recuperar su fuerza mental. Yo no era insensible. Acepté. Acababa de cerrar la compra de una hermosa casa de 4 habitaciones en un suburbio tranquilo y acomodado de Charlotte. Compré esa casa completamente sola. Ahorré para el pago inicial saltándome vacaciones, conduciendo un sedán usado con una transmisión fallida y poniendo la mitad de mi sueldo en una cuenta de ahorros durante 5 largos años. Se suponía que sería mi santuario. En cambio, se convirtió en un refugio. Esos pocos meses cortos de duelo se extendieron sin problemas a casi 3 años sólidos. Mi madre se mudó a la habitación de invitados principal, desempacó toda su vida y simplemente nunca discutió irse. El arreglo temporal se volvió permanente a través de una serie de suposiciones tácitas. Luego, inevitablemente, llegó Blair. Exactamente 14 meses después de que mi madre se mudara, mi hermana llegó a mi puerta con 3 maletas extra grandes y una historia dramática sobre una ruptura tóxica. Ella también se estaba ahogando en una montaña de deudas de tarjetas de crédito con intereses altos que ni siquiera podía comenzar a pagar. Al igual que mi madre, Blair afirmó que era solo una parada temporal. Necesitaba un espacio seguro para recuperarse, encontrar un nuevo trabajo y descubrir sus próximos pasos. La segunda habitación de invitados al final del pasillo fue reclamada. Mi santuario fue completamente invadido. Antes de darme cuenta por completo de lo que estaba sucediendo, me convertí en el único pilar financiero para 3 adultos. Pagué la hipoteca mensual sin una sola contribución de ninguna de ellas.
Cubrí las crecientes primas del seguro de propiedad cuando la unidad de aire acondicionado se rompió en medio de un julio sofocante. Yo fui quien escribió el cheque aplastante para las reparaciones de emergencia. Compré todos los comestibles, llenando el refrigerador semana tras semana con las marcas orgánicas premium que mi hermana insistía que necesitaba para su digestión sensible. Pagué los exorbitantes impuestos a la propiedad cada año. No se detuvo en los gastos fundamentales. También me convertí en la red de seguridad silenciosa para sus constantes emergencias fabricadas. Cuando mi hermana necesitaba pastillas de freno nuevas para poder conducir a las entrevistas de trabajo, yo pagaba al mecánico. Cuando mi madre desarrolló una necesidad repentina y desesperada de un costoso retiro de bienestar holístico para manejar su dolor persistente, me miraba con esos ojos tristes y expectantes hasta que saqué mi tarjeta de crédito. Pamela era una maestra de la manipulación. Nunca exigió dinero abiertamente. Era demasiado sofisticada para eso. En cambio, utilizaba un lenguaje sacrificial profundamente insidioso que retorcía la realidad de nuestra situación. Constantemente suspiraba y hablaba de cómo la familia siempre cuida de la familia. Que el mundo es un lugar frío y que solo nos tenían la una a la otra y lo bendecidas que eran de que yo fuera lo suficientemente fuerte para llevar la carga. Ella convirtió mi propia competencia en un arma en mi contra. Me hacía sentir que escribir esos cheques, absorber sus deudas y financiar sus vidas no era un acto de ser explotada, sino un deber moral sagrado. Si alguna vez me oponía, si alguna vez me atrevía a sugerir que contribuyeran al hogar o encontraran un empleo estable, inmediatamente era pintada como la fría y calculadora ejecutiva corporativa a la que le importaba más su saldo bancario que su propia sangre. Pasé años tragándome el resentimiento, diciéndome que así era como actuaban las buenas hijas y las buenas hermanas. Me convencí de que eventualmente encontrarían su camino. Creí que un día mirarían a su alrededor, se darían cuenta de cuánto había sacrificado para mantener un techo sobre sus cabezas y sentirían un profundo sentido de gratitud. Recuerdo una noche específica, unos 2 años después de nuestro acuerdo de convivencia, sentada en la isla de la cocina, rodeada de pilas de facturas. Estaba calculando los gastos mensuales, tratando de descubrir cómo estirar mi bono anual para cubrir un aumento repentino y masivo en los impuestos a la propiedad. Pamela entró vistiendo una lujosa bata de seda que le había comprado para su cumpleaños y se sirvió un vaso de agua filtrada. Vio el estrés que emanaba de mi postura. El bolígrafo apretado en mi mano. En lugar de preguntar cómo podía ayudar u ofrecerse a conseguir un trabajo a tiempo parcial para aligerar la carga, simplemente me dio una palmadita en el hombro. Me sonrió con una sonrisa gentil y devastadoramente vacía y susurró que Dios les da sus batallas más duras a sus soldados más fuertes. Luego tomó su agua y regresó a la sala de estar para ver televisión, dejándome sola con el peso sofocante de su supervivencia. Ese fue el momento en que la ilusión de la lealtad familiar realmente comenzó a resquebrajarse. No era una asociación. Era una toma de rehenes disfrazada de amor maternal. Comencé a prestar atención a la forma en que miraban mis cosas. La forma en que Blair tomaba casualmente mis costosos abrigos de diseñador sin preguntar y los devolvía manchados. La forma en que mi madre invitaba a sus amigas a almorzar lujosamente por la tarde, sirviendo el vino añejo que yo había comprado para celebrar mis ascensos, actuando como si ella fuera la señora de la casa. Nunca preguntaban cuánto costaban las cosas porque el concepto de costo era totalmente ajeno para ellas, siempre y cuando el estado de cuenta estuviera a mi nombre. La dolorosa comprensión me golpeó lentamente y luego de golpe. Lo más aterrador de mi familia no era que me odiaran en secreto. Si me odiaran, simplemente habrían empacado sus maletas y dejado mi casa para encontrar otra víctima. No, la verdad era mucho más escalofriante que el odio puro. No me veían como una persona en absoluto. No veían a una hija que necesitaba amor o a una hermana que necesitaba apoyo, ni siquiera a un ser humano que experimentara agotamiento. Me miraban y veían una máquina de efectivo altamente eficiente. Honestamente creían que mi disciplina, mis largas horas y mi éxito no eran mis propios logros individuales. Creían que todo lo que poseía, desde el techo sobre nuestras cabezas hasta el saldo de mis carteras de inversión, era un recurso familiar colectivo que les pertenecía por derecho. Y en su realidad profundamente distorsionada, yo no era una benefactora generosa a quien agradecer. Era simplemente la proveedora designada, totalmente obligada por los lazos de sangre a financiar su perpetua adolescencia. Se sentían con derecho a mi dinero, mi espacio y mi paz mental.
Y estaban completamente dispuestas a agotarme hasta la última gota sin una pizca de remordimiento genuino. El cambio no sucedió de la noche a la mañana. Fue una podredumbre lenta y rastrera que infectó sutilmente las rutinas diarias de mi casa. Comencé a notar un cambio distintivo en la presión atmosférica de nuestras interacciones. Comenzó con las preguntas. Mi madre, una mujer que históricamente no mostraba interés alguno en la educación financiera más allá de saber deslizar un trozo de plástico en una tienda departamental, de repente desarrolló una profunda curiosidad sobre la seguridad bancaria moderna. Estábamos sentadas en la sala de estar, con un programa de televisión sin sentido de fondo, cuando ella preguntaba casualmente sobre mis carteras de inversión. Su tono siempre era ligero, alegre, cuidadosamente construido para sonar como una charla ociosa e inofensiva. Preguntaba cómo funcionaba la autenticación de 2 factores. Se preguntaba en voz alta, haciendo girar una copa de vino tinto, cómo verificaba el banco mi identidad si los llamaba desde una zona horaria diferente. Una tarde de domingo, mientras fingía leer una revista de estilo de vida brillante, preguntó quién era el beneficiario principal de mis cuentas si mi avión se estrellaba durante un viaje de negocios a través del país. Lo enmarcó totalmente como una madre preocupada por su hija que llevaba una vida solitaria y de mucho estrés, pero yo soy investigadora corporativa. Escucho la cadencia del engaño para ganarme la vida. Su voz carecía de la ansiedad genuina de la preocupación maternal. Llevaba el filo agudo y altamente inquisitivo de alguien que reunía reconocimiento táctico. Luego estaba mi hermana. Blair había pasado los últimos 2 años evitando activamente cualquier tarea doméstica que requiriera más de 3 minutos de esfuerzo físico sostenido. De repente, se transformó en la persona más servicial del planeta. Yo llegaba a casa después de un agotador día de 12 horas en la firma para encontrarla parada en el vestíbulo, entregándome alegremente el correo diario. Comenzó a ofrecerse como voluntaria para organizar el papeleo disperso en mi oficina en casa. Una noche, entré en mi estudio para encontrar mi pesado escritorio de caoba completamente reorganizado. Mis bandejas de archivos habían sido ordenadas, mis recibos sueltos apilados pulcramente en pilas perfectamente alineadas. Blair estaba junto a la ventana, sonriendo con una sonrisa azucarada y dulce, afirmando que solo quería hacer algo agradable para aligerar mi pesada carga de trabajo. Le di las gracias, manteniendo una expresión perfectamente neutral, pero mi estómago se tensó en un nudo frío y apretado. Sé exactamente dónde pertenece cada trozo de papel en mi escritorio. Poseo una memoria fotográfica de mi propio caos organizacional. La geografía física de mi espacio de trabajo había sido meticulosamente alterada, registrada y luego recompuesta por alguien que intentaba imitar el diseño original. Mis sospechas se cristalizaron unos días después. Estaba sentada en la encimera de la cocina revisando una nueva pila de correo que Blair tan amablemente había traído del buzón. Tomé un sobre rectangular blanco estándar de mi institución principal de gestión de patrimonio, para un ojo inexperto, un observador casual que simplemente traía el correo de la tarde. Parecía completamente normal. Pero yo no tengo un ojo inexperto. Toda mi carrera se basa en notar las diminutas discrepancias fraccionales que la gente común pasa por alto. Pasé el pulgar por la solapa posterior del papel. El adhesivo se sentía ligeramente más grueso de lo habitual, ligeramente más rígido bajo la almohadilla de mi dedo. Sostuve el sobre contra la luz colgante superior de la cocina. El borde superior de la solapa del papel estaba desalineado por quizás una 16ava de pulgada. Era una falla casi imperceptible. Una pequeña sombra donde no debería haber ninguna. Alguien había abierto el sobre con vapor o con cuidado, había leído el estado financiero trimestral en el interior y luego lo había vuelto a sellar usando una pequeña cantidad de pegamento en barra doméstico genérico. Mi corazón latió con un ritmo lento y constante contra mis costillas. No marché escaleras arriba para confrontarlas. No grité. Simplemente deslicé el sobre manipulado en mi maletín de cuero, cerré el pestillo de latón y salí por la puerta para ir al trabajo. La sensación de ser cazada en mi propia casa se volvió sofocante, transformando mi casa de un santuario a un entorno altamente hostil. Tarde en una noche de jueves, el silencio pesado y opresivo de la casa se rompió por un zumbido mecánico, bajo y rítmico. Había estado dormida durante varias horas. Me levanté silenciosamente de la cama, caminando en silencio por el oscuro pasillo de madera dura descalza, evitando cuidadosamente las tablas del suelo que sabía que crujían.
El ruido provenía directamente de mi oficina en casa. La puerta sólida de roble estaba entreabierta solo una fracción de pulgada, derramando una astilla afilada de luz amarilla pálida en el suelo. Me acerqué, conteniendo la respiración, y me asomé por el estrecho hueco. Blair estaba parada sobre mi impresora multifunción resistente. La barra del escáner estaba destellando con una luz blanca brillante y cegadora a través de la cama de cristal, iluminando su rostro en ráfagas rápidas y duras. Sostenía una pila gruesa de mis declaraciones de impuestos del año anterior, formularios de salarios y estados de inversión desechados. Recordaba específicamente haber tirado esos mismos documentos en el contenedor de reciclaje azul debajo de mi escritorio solo 2 días antes, con la intención de pasarlos por la trituradora el siguiente fin de semana. Blair estaba copiando sistemáticamente cada página. Se movía con una energía tensa y apresurada, sus ojos se dirigían hacia la puerta cada pocos segundos. Me quedé parada en el pasillo oscuro durante 5 minutos completos, viendo a mi propia hermana robar meticulosamente mi identidad financiera página por página. La traición sabía a cobre en mi boca, pero no empujé la puerta. Me di la vuelta y caminé de regreso a mi dormitorio como un fantasma, volviendo a meterme bajo las sábanas con los ojos bien abiertos hasta que salió el sol. La vigilancia no terminó ahí. Mi madre adoptó un hábito nuevo y altamente perturbador. Cada vez que me sentaba en la isla de la cocina con mi computadora portátil para pagar las facturas mensuales o administrar mis cuentas, Pamela invariablemente encontraba una razón aleatoria para entrar en la habitación. Limpiaba las encimeras de granito ya limpias, reorganizaba el frutero, o simplemente se paraba en el umbral sosteniendo un paño de cocina seco. Siempre mantenía su rostro perfectamente impasible, luciendo una máscara cuidadosamente elaborada de indiferencia cortés, pero podía ver su reflejo en el cristal oscuro y pulido de la puerta del horno. Sus ojos no estaban en el frutero. Sus ojos estaban intensamente, hambrientamente fijos en la pantalla de mi computadora portátil. Estaba rastreando activamente los movimientos de mis dedos sobre el teclado. Estaba observando cómo se cargaba la pantalla, tratando de memorizar números de cuenta, saldos y protocolos de seguridad. La creciente paranoia finalmente me empujó a hacer lo que mejor sé hacer. Abrí un navegador seguro y cifrado y extraje los registros de seguridad del backend de mi servidor de correo electrónico personal. Filtré los datos de acceso para los últimos 60 días. Los resultados fueron una bandera roja obvia e innegable. Hubo 4 intentos distintos y separados de solicitar códigos de recuperación de contraseña. Estos intentos no sucedieron en momentos aleatorios. Ocurrieron precisamente un martes por la tarde y un miércoles por la mañana cuando estaba completamente incomunicada, sentada en una sala de conferencias sin ventanas en Chicago para una deposición legal. Además, la dirección de protocolo de Internet adjunta a esas solicitudes de recuperación específicas pertenecía a mi propia red inalámbrica doméstica. Alguien sentado en mi sala de estar había intentado forzar la entrada a mi bóveda digital mientras sabían que yo estaba a 1000 millas de distancia. La pieza final del rompecabezas se encajó exactamente 3 días después. Inicié sesión en una cuenta de ahorros secundaria de bajo rendimiento que rara vez monitoreaba. Allí, sentada tranquilamente en la cola de transacción pendiente, había una solicitud de transferencia electrónica no autorizada. No era una suma masiva. Era exactamente $350. Estaba dirigida a un servicio de billetera digital prepagada anónima. Un aficionado podría descartarlo como un fallo informático o un pequeño caso de fraude con tarjeta de débito olvidado. Pero yo reconozco la táctica al instante. Es un movimiento clásico en la explotación financiera. El perpetrador inicia una transacción diminuta, aparentemente insignificante, para probar las alarmas perimetrales. Quieren ver si la víctima nota la falta de fondos. Quieren ver si el departamento de fraude bancario detecta la actividad inusual. Están comprobando la temperatura del agua antes de sumergirse. Me recosté en mi silla, mirando los números brillantes en la pantalla. El aire en la habitación se sentía increíblemente tenue. Cada incidente aislado, las preguntas casuales, el correo vuelto a sellar, la sesión de copia de medianoche, la madre merodeadora, la huella digital y la transferencia de prueba se conectaron repentinamente para formar una imagen aterradoramente clara. Una profunda realización escalofriante se asentó en lo más profundo de mis huesos.
Esto ya no era un caso de una hermana perezosa y una madre dependiente aprovechándose de una situación de convivencia altamente conveniente. Esto ya no era codicia espontánea o aprovechamiento oportunista. El comportamiento errático se había endurecido hasta convertirse en una estrategia deliberada y enfocada. Estaban estudiando activamente mis defensas. Estaban mapeando meticulosamente mis vulnerabilidades. Estaban reuniendo en silencio y metódicamente las llaves de mi reino. Era un plan calculado y fuertemente premeditado, y la cuenta regresiva para mi ruina ya había comenzado. No irrumpí en la sala de estar y exigí respuestas. Soy una investigadora profesional. Cuando descubres una violación de seguridad, no alertas inmediatamente a los intrusos. Aseguras el perímetro. Salí a mi coche, encendí el motor para asegurar que el ruido ambiental enmascarara mi voz, y llamé a mi abogado personal. Noah Halpen es un tiburón vestido con trajes de lana hechos a medida. Es un hombre que se especializa específicamente en disputas complejas de activos y fraude civil federal. Le expuse las anomalías que había observado durante las últimas semanas. Noah no ofreció ninguna simpatía emocional, que es precisamente por lo que le pago una tarifa por hora alta. Me dijo que aguantara y tratara mi propia casa como una escena activa de un crimen financiero. La confrontación solo provocaría la destrucción inmediata de la evidencia. Tenía que dejar que la intrusión siguiera su curso mientras yo construía silenciosamente una fortaleza impenetrable alrededor de mi capital. El primer orden del día fue el efectivo líquido. No podía simplemente vaciar mis cuentas corrientes y de ahorro de la noche a la mañana. Si Pamela o Blair se asomaban por encima de mi hombro y veían un saldo cero, entrarían en pánico instantáneamente. Ese pánico las obligaría a cambiar su estrategia. Quizás robar artículos físicos inmediatamente o sacar líneas de crédito masivas usando mi número de seguro social. En lugar de esconder el dinero, ejecuté un juego de manipulación financiera altamente sofisticado. Trabajando estrechamente con Noah y un custodio fiduciario de confianza, moví la gran mayoría de mi riqueza real a una estructura de fideicomiso restringido especializado. Era un vehículo de inversión que requería firmas notariales físicas y verificación dual directa tanto de mi abogado como de la firma de custodia antes de que se pudiera mover una sola gota. Sin embargo, para el observador casual que miraba la pantalla de mi computadora portátil, el panel de control principal todavía mostraba un número muy saludable y muy líquido que rondaba los $500,000. Era un espejismo digital. Era un objetivo perfectamente pintado diseñado para mantener a los depredadores enfocados, exactamente donde yo quería que estuvieran. Realmente pensaron que habían encontrado la beta madre. No tenían idea de que simplemente estaban mirando una pared de ladrillos pintada para parecer la puerta de una bóveda abierta. A continuación, endurecí despiadadamente los puntos de entrada digitales. Programé una reunión en persona con mi gerente de patrimonio privado. Eliminé por completo todos los protocolos de verificación de mensajes de texto de mis perfiles, sabiendo muy bien cuán fácilmente se podría falsificar un número de teléfono móvil o interceptar un dispositivo móvil físico mientras se cargaba en mi encimera de la cocina. Reemplacé las medidas de seguridad estándar con una contraseña de voz biométrica. También agregué una clave de seguridad física secundaria codificada que permaneció bajo llave de forma segura dentro de un compartimento oculto dentro de mi maletín de trabajo. Además, implementé restricciones geográficas increíblemente estrictas en cada cuenta. Si cualquier transacción superior a $100 se iniciaba fuera de las fronteras estatales de Carolina del Norte, el sistema bancario congelaría inmediatamente los fondos y activaría una alerta directa a la oficina de mi abogado. Quería verlas intentar transferir los ahorros de mi vida desde una playa arenosa a mitad del Océano Pacífico con el frente digital totalmente asegurado. Volví mi atención a los activos físicos esparcidos por mi propiedad. Durante el transcurso de 3 largas noches, después de que mi madre tomara sus píldoras para dormir nocturnas y mi hermana se retirara a su habitación, realicé un inventario forense meticuloso de mi propia casa. Me moví por las habitaciones oscuras como una sombra. Usé una aplicación de escaneo especializada en mi teléfono móvil para fotografiar cada pieza de joyería de la familia, cada reloj de lujo y cada pintura al óleo original que colgaba en las paredes. Me arrastré debajo de los escritorios y detrás de los centros de entretenimiento para documentar los números de serie del fabricante de todos los productos electrónicos de alta gama. Compilé copias digitales perfectas de mis escrituras de propiedad, títulos de vehículos y pólizas de seguro integrales.
Pero las copias digitales a menudo no son suficientes para un tribunal de justicia exigente. Reuní los documentos originales físicos junto con mis recuerdos familiares más irreemplazables y fotografías antiguas, los empaqué de forma segura y los trasladé en silencio a una unidad de almacenamiento privada con clima controlado al otro lado de la ciudad durante mi hora de almuerzo. Si planeaban vaciar la casa mientras yo estaba fuera, solo obtendrían la capa superficial fácilmente reemplazable. La verdadera base de mi vida ya estaba guardada de forma segura. La fase final de mi preparación fue una revisión completa de la vigilancia. Mi madre y mi hermana pensaron que eran ellas quienes me vigilaban activamente. Estaban completamente equivocadas. Tomé sistemáticamente el control de todo el ecosistema de seguridad de la propiedad, enteramente sin su conocimiento. Restablecí remotamente las contraseñas administrativas de las cámaras interiores del pasillo y del sistema de timbre frontal, bloqueando permanentemente cualquier perfil de usuario secundario que pudieran haber creado en secreto. Me puse en contacto con la oficina de administración de mi comunidad cerrada y solicité formalmente una exportación diaria completa de los registros de acceso de la puerta principal, asegurándome de saber exactamente qué vehículos entraban y salían de mi entrada. Establecí una copia de seguridad en la nube automática y fuertemente cifrada para mi enrutador de Internet doméstico, registrando cada conexión de dispositivo y consulta de sitio web que ocurría dentro de mis muros. Y como toque final, profundamente satisfactorio, instalé un software de seguimiento oculto en segundo plano en la impresora de red de mi oficina en casa. Si Blair decidía escanear otro documento fiscal o extracto bancario en medio de la noche, recibiría instantáneamente una copia digital de alta resolución directamente en mi servidor seguro privado antes de que el papel siquiera saliera de la cama de cristal. Todo estaba perfectamente en su lugar. La trampa estaba tejida a la perfección, completamente invisible a simple vista y legalmente sólida. Lo único que quedaba por hacer era darles a las dos mujeres que vivían en mi casa la oportunidad perfecta para caer justo en ella. El siguiente martes por la noche, me senté a la mesa de la cena. Dejé escapar un suspiro largo y cuidadosamente ensayado de profundo agotamiento profesional. Miré a mi madre y anuncié que mi firma de consultoría me enviaba a una auditoría de cumplimiento masiva y altamente intensiva. Les dije que volaría a Phoenix, Arizona, y que estaría fuera durante varios días. Enfatizó explícitamente que estaría atrapada en interminables reuniones de salas de juntas corporativas sin tiempo absoluto para revisar mi teléfono personal o administrar las operaciones diarias de la casa. La reacción fue inmediata y totalmente condenatoria. No hubo gemidos sobre que yo estaría fuera de casa. No hubo quejas dramáticas sobre que ellas tuvieran que administrar la basura o las compras por sí mismas durante unos días. Mi madre simplemente sonrió. Era una expresión serena y escalofriante de pura anticipación depredadora. Extendió la mano por la mesa, me dio una palmadita en la mano y me dijo que no me preocupara por nada en casa porque ellas tenían todo bajo control. Blair intervino ansiosamente, ofreciéndose a llevarme al aeropuerto al amanecer, sus ojos brillando con una emoción eléctrica antinatural. Su calma abrumadora y altamente sospechosa fue la pieza final de evidencia psicológica que necesitaba. No solo estaban esperando una oportunidad para atacar. Estaban esperando esta oportunidad específica. Terminé mi cena, manteniendo una expresión perfectamente neutral. Subí las escaleras y empaqué mi única maleta, sabiendo muy bien que cuando regresara del desierto, mi casa probablemente estaría completamente vacía. Pero también sabía con absoluta certeza inquebrantable que actualmente poseía el mapa preciso para cada cosa que estaban a punto de robar. Salí de Charlotte un martes por la mañana fresco y nublado. Llevaba exactamente una pieza de equipaje con ruedas y una unidad flash altamente cifrada que contenía la presentación singular que poseía el poder de elevarme a socia de capital completo en Blackidge Recovery Partners. El vuelo a Phoenix fue tranquilo. Pasé las 4 horas completas en el aire revisando discrepancias financieras y estructuras de cumplimiento corporativo, empujando intencionalmente la inminente catástrofe doméstica a los rincones más alejados de mi mente. La trampa estaba tendida. Mi presencia física ya no era necesaria para activarla. En la mañana del segundo día, justo cuando me acercaba a los relucientes bancos de ascensores de latón para bajar a los niveles ejecutivos, sonó la notificación. Era el mensaje de mi madre, el que había anticipado con una certeza fría y hueca. Mientras estaba en el pasillo alfombrado, observando cómo el indicador digital del piso descendía, analicé el lenguaje específico que ella y mi hermana eligieron emplear.
Pamela poseía una capacidad verdaderamente impresionante para la disonancia cognitiva. En su mensaje meticulosamente mecanografiado, rechazó abiertamente el concepto de robo. Enmarcó sus acciones no como un crimen, sino como un acto de justicia cósmica. Afirmó que no estaba robando nada en absoluto. En cambio, declaró audazmente que simplemente estaba tomando los recursos familiares colectivos y finalmente poniéndolos en manos de las personas que realmente sabían cómo vivir. Fue una exhibición asombrosa de derecho propio, una racionalización tan profundamente arraigada que ella realmente creía que era la protagonista justa en este escenario. Blair, nunca una para perderse una oportunidad de apuñalar con sarcasmo, había adjuntado su propio mensaje distintivo al final de la correspondencia digital. Sus palabras estaban impregnadas de una lástima venenosa y burlona. Me informó que las vibrantes costas de Hawái iban a ser inmensamente superiores a la vida de oficina fría, estéril y persistentemente ambiciosa que aparentemente había elegido sobre mi propia sangre. Estaban enmarcando mi disciplina como un trágico defecto de personalidad y su extracción parasitaria de mi riqueza como una vibrante liberación. Me aparté a un lado del flujo principal del tráfico corporativo. Evité la aplicación de correo electrónico por completo y abrí el portal de seguridad discreto en mi dispositivo móvil. El software se conectó a la red de vigilancia oculta que había establecido. La transmisión de vídeo en vivo desde el frente de mi propiedad apareció en la pequeña pantalla en alta definición cristalina. La confirmación visual me golpeó como un golpe físico en el esternón. Allí, estacionado descaradamente en mi césped delantero bien cuidado, había un camión de mudanzas blanco grande y abollado. Dos hombres grandes no identificados con botas de trabajo pesadas y camisas de algodón manchadas caminaban sistemáticamente por el camino de concreto. Toqué la pantalla para acceder a las cámaras interiores. Mi hermoso y meticulosamente seleccionado hogar estaba siendo vaciado sistemáticamente. El pesado sofá de lino tapizado a medida que había esperado 6 meses para que me entregaran estaba siendo izado torpemente a través de las puertas dobles. Los hombres regresaron al interior para agarrar la mesa consola antigua de nogal, raspando la madera maciza contra el marco de la puerta. Los vi desmantelar mi preciada cava de vinos, arrojando descuidadamente añadas caras en cajas de cartón genéricas. Sacaron lienzos enormes, maletas de diseñador pesadas, lo que es más revelador, una serie de contenedores de almacenamiento de plástico específicos y discretos del fondo de mi armario. Esos contenedores contenían artículos de diseñador de alto valor y fácil liquidación, artículos que un ladrón casual nunca sabría buscar. Solo alguien que viviera en esa casa, alguien que hubiera observado mis hábitos de compra durante años, sabría exactamente qué contenedores sin marcar contenían el verdadero tesoro. Luego la fuente de audio crepitó cobrando vida. El micrófono de la cámara del pasillo captó el tono agudo y autoritario de mi hermana. Blair caminó hacia el marco, sosteniendo un portapapeles y una taza de café helado medio vacía, dirigiendo a los matones contratados con la autoridad de una gerente de almacén experimentada. Escuché su voz resonar a través de mi vestíbulo vacío, fuerte y clara. Señaló hacia mi oficina en casa y ladró una orden a los dos hombres, diciéndoles que dieran prioridad estrictamente a llevarse primero los artículos vendibles y que dejaran el papeleo aburrido para más tarde. Estaba calculando el valor de mercado inmediato de mis posesiones personales en tiempo real, orquestando la rápida liquidación de mi santuario para financiar su escapada tropical. Antes de que pudiera siquiera procesar la audacia de su orden, apareció una notificación secundaria en mi pantalla. Era un mensaje de texto directo de una conocida universitaria mutua, una mujer que todavía seguía tangencialmente a mi hermana en varias plataformas de redes sociales. El texto contenía una sola captura de pantalla impactante. Era una imagen sacada de una historia privada altamente restringida que Blair había publicado momentos antes de abordar su vuelo de salida. La fotografía mostraba una mesa de bandeja de cabina de avión de primera clase. Sobre la bandeja había una copa alta y elegante de champán espumoso caro. En el fondo, fuera de la ventana ovalada, el sol se elevaba sobre la plataforma del aeropuerto. Superpuesta sobre la imagen en una fuente digital brillante y desagradable había una leyenda que hizo que la sangre en mis venas se enfriara por completo. Estaban brindando por mi ruina. Estaban bebiendo alcohol premium comprado con el dinero que gané analizando balances a medianoche. Estaban celebrando públicamente su extracción exitosa. Una rabia blanca y cegadora estalló detrás de mis ojos. El impulso de actuar imprudentemente fue de repente abrumador. Cada instinto humano me gritaba que abandonara el hotel,
corriera a la terminal aérea más cercana y las cazara por todo el país. Quería llamar al departamento de policía local y exigir que interceptaran el camión de mudanzas. Quería derribar mi fachada profesional cuidadosamente construida y gritar hasta que se me rompiera la voz. Cerré los ojos. Sentí el metal liso y frío de la carcasa del teléfono contra la palma de mi mano. Tomé una respiración profunda y agonizante, forzando el violento aumento de emoción hacia abajo, en una esfera apretada y dura en el centro de mi pecho. Soy una mujer que construye cosas. No destruyo mis propios cimientos solo porque alguien más prendió fuego al porche. La presentación que tenía en mis manos representaba cientos de horas de trabajo minucioso. Representaba mi futuro, mi independencia y mi innegable valor en el mundo corporativo. Pamela y Blair ya me habían robado los muebles, los ahorros y la confianza. Absolutamente estaría condenada si les permitía llegar a través del país y robarme también mi honor profesional. Deslicé el teléfono en el bolsillo de mi chaqueta. Entré en el ascensor y descendí al piso ejecutivo. Empujé las pesadas puertas de caoba de la sala de juntas y me enfrenté a una larga mesa de directores corporativos intimidantes y altamente críticos. Durante las siguientes 3 horas, no existí como una hija traicionada o una hermana explotada. Existí únicamente como un instrumento letal y cortante de justicia financiera. Entregué la presentación de mi vida. Disecé los contratos de logística fraudulentos con precisión despiadada. Respondí cada pregunta hostil sin un solo momento de duda. Proyecté una confianza absoluta e inquebrantable, canalizando cada pizca de mi ira latente para dominar la sala. Aseguré mi camino hacia la sociedad en la firma, di la mano, acepté los elogios y mantuve una sonrisa profesional impecable hasta que el último ejecutivo salió de la suite. Solo entonces, parada sola en la silenciosa y vacía sala de juntas con vistas al extenso paisaje desértico, me permití sacar mi teléfono. Abrí una aplicación de viajes y reservé metódicamente un vuelo nocturno directo de regreso a Carolina del Norte. La presentación había terminado. La victoria profesional estaba asegurada. Ahora, era hora de volar a casa a un apartamento vacío y comenzar formalmente la caza. Abrí la puerta principal de mi casa en Charlotte tarde el miércoles por la noche. Agotada por el vuelo transcontinental, pero alimentada por una adrenalina fría y zumbante. La pesada puerta de madera se abrió con un suave clic. Y en lugar de la calidez familiar y reconfortante de mi vestíbulo, inmediatamente me golpeó una pared de aire hueco y estancado. Entré, cerrando la puerta detrás de mí. El golpe agudo y rítmico de mis tacones de cuero contra el suelo de madera pulida resonó violentamente, rebotando en las paredes desnudas y elevándose hacia los techos altos. La acústica de mi propia casa había cambiado fundamentalmente. Sonaba exactamente como si estuviera invadiendo una propiedad abandonada y embargada de un extraño. El silencio era absoluto, pesado y profundamente inquietante. Caminé lentamente hacia la sala principal, arrastrando mi única maleta detrás de mí. El gran espacio abierto estaba despojado hasta el panel de yeso desnudo y la alfombra. La gran mesa de comedor de roble, por la que había ahorrado durante meses para comprarla, y donde había pasado incontables días festivos sirviéndoles comidas elaboradas, había desaparecido por completo. Las tenues hendiduras rectangulares en la lujosa alfombra eran la única prueba física de que alguna vez había existido. Miré hacia la ventana de la esquina. La lámpara de lectura vintage de latón que había pertenecido a mi difunto padrastro, la que Pamela afirmaba constantemente que no podía dormir sin ella debido a su frágil estado emocional, había desaparecido. Subí las escaleras, los escalones de madera crujiendo más fuerte de lo habitual sin la presencia amortiguadora de los muebles, y abrí la puerta sólida de mi dormitorio. La caja de joyería intrincadamente tallada que mi abuela me había regalado en mi cumpleaños número 18 faltaba en su estante dedicado. Sentí un agudo dolor punzante en el centro de mi pecho. No era la pérdida de los caros bolsos de diseñador o los aparatos electrónicos de alta gama lo que hacía que mi garganta se apretara. Era la remoción mezquina y vengativa de los objetos sentimentales genuinamente sin valor. Se habían llevado fotografías enmarcadas de mí cuando era niña, viejos recibos de entradas de conciertos que guardaba en un frasco de vidrio, y tazas de cerámica baratas y astilladas que habíamos pintado juntas en una clase de cerámica hace años. Habían barrido meticulosa y deliberadamente la casa de cualquier cosa que me anclara a mi propio pasado. Era una táctica psicológica viciosa.
Estaban decidiendo activamente que simplemente no merecía conservar ni un solo recuerdo cálido de nuestra familia. Tratando mi historia como otro activo para liquidar o descartar sin pensarlo dos veces, me obligué a respirar uniformemente y a moverme por el pasillo, abriendo la puerta sólida de mi oficina en casa. A diferencia del resto de la casa, que había sido vaciada limpiamente, esta habitación había sido apresuradamente saqueada. Los cajones del escritorio estaban abiertos y colgando. Las carpetas manila vacías estaban esparcidas descuidadamente sobre la alfombra geométrica, y el cubo de basura metálico había sido vaciado en el suelo. Pero Blair, en su prisa arrogante y codiciosa, había cometido un error crítico de aficionada. Escondido debajo del borde trasero de mi impresora de red resistente, la misma máquina que había cableado secretamente con software de seguimiento, había un trozo arrugado de papel de carta amarillo. Saqué el papel y lo alisó sobre el escritorio desnudo. Estaba cubierto con la escritura desordenada y bucle distintiva de mi hermana. Miré la tinta, mi mandíbula apretándose. Era una lista de inventario altamente detallada y de varias columnas. Las columnas estaban tituladas con un pragmatismo calculador brutal: vender primero, llevar consigo, dejar atrás. Debajo de la primera columna, había enumerado mis aparatos electrónicos de alta gama, la mesa de comedor de roble, el sofá de cuero y mi colección de relojes antiguos. Debajo de la segunda columna estaban mis joyas de la familia, piezas específicas de mi guardarropa de diseñador y sus propios productos de belleza. Debajo de la tercera columna había cosas como mis abrigos de invierno pesados, mis carpetas de impuestos corporativos y viejos expedientes universitarios. Seguí las letras con mi dedo índice. Este único trozo de papel amarillo descartado era el santo grial absoluto de la litigación civil. Destruía por completo cualquier defensa futura que pudieran intentar construir. Esto no fue una partida repentina impulsada por la emoción nacida de un conflicto familiar explosivo. Fue una extracción fría, premeditada y fuertemente documentada que había sido orquestada durante semanas justo bajo mi nariz. Me senté en el suelo, apoyada contra la pared, abrí mi computadora portátil e inmediatamente me conecté a mis servidores seguros en la nube. Evité la red doméstica comprometida y utilicé un punto de acceso móvil seguro para obtener los datos sin procesar del sistema de gestión de puertas de la comunidad. Los registros digitales eran increíblemente precisos e implacables. Documentaron un camión de mudanzas comercial masivo que ingresó a las puertas del vecindario a las 8:15 de la mañana del martes, solo horas después de que mi vuelo saliera hacia Phoenix. Los registros registraron la matrícula exacta, la identificación del conductor y el registro corporativo de la compañía de alquiler. Pero la evidencia visual más condenatoria no provino de mis propios sistemas comprometidos. Vino de enfrente. Envié un mensaje de texto tranquilo y educado a mi vecina, una oficial de policía jubilada altamente vigilante que mantenía un sistema de seguridad para el hogar de estilo militar excesivamente robusto. En 10 minutos, me envió por correo electrónico un archivo de vídeo continuo con marca de tiempo. Las imágenes de alta definición capturaron perfectamente la longitud total de mi entrada. Puse reproducir y vi la traición desarrollarse en colores vivos. Mostró a mi madre, Pamela, parada en mi césped delantero bien cuidado, vistiendo un sombrero de ala ancha y sosteniendo un portapapeles. No estaba llorando. No estaba experimentando un trágico colapso mental. Estaba señalando enérgicamente mis caros muebles, dirigiendo a los trabajadores de la mudanza con los gestos agudos y autoritarios de una mujer experimentada de almacén. Ella era la arquitecta tranquila y serena que supervisaba la demolición sistemática de mi vida. Mi teléfono sonó a las 9 de la mañana siguiente. Era el investigador principal de fraude de mi principal institución bancaria, llamando a una línea segura y monitoreada que no había establecido para mí. El investigador tenía una voz estéril y altamente profesional que contrastaba marcadamente con la masiva traición personal de la que estábamos hablando. Confirmó exactamente lo que ya sospechaba. Pero escuchar las palabras oficiales dichas en voz alta solidificó la nueva realidad. La transferencia masiva de $500,000 que habían intentado ejecutar había activado inmediatamente cada alarma silenciosa que había instalado. Los sistemas de seguridad automatizados del banco reconocieron la cadena de autenticación altamente anormal, clasificaron instantáneamente la señal geográfica fuera del estado desde la terminal havaiana a través de la cual intentaron canalizar el dinero e inmediatamente congelaron las cuentas fiduciarias principales.
El gran premio que cambia la vida que pensaron haber asegurado era totalmente ilusorio. Habían intentado drenar el océano, pero solo golpearon una pared de vidrio sólido. Sin embargo, no se fueron completamente con las manos vacías. El investigador leyó el libro de contabilidad de mis cuentas auxiliares más pequeñas que no estaban legalmente vinculadas a la estructura fiduciaria principal. Habían logrado sifonar aproximadamente $12,000 en efectivo líquido de una cuenta corriente de emergencia secundaria. Además, el banco confirmó que 2 boletos de avión de negocios de ida y vuelta muy caros a Oahu se habían liquidado con éxito con mi tarjeta de crédito corporativa secundaria antes de que pudiera bloquearla. Más irritantemente, también se procesó un depósito de seguridad masivo y los primeros 3 meses de alquiler para un contrato de arrendamiento de apartamento de lujo a corto plazo en Kualoa. Estaban sangrando mis líneas de crédito auxiliares no protegidas para financiar cómodamente su inmediato y lujoso aterrizaje en el paraíso. Pero el robo financiero no fue el fondo del abismo. Mientras pasaba las siguientes varias horas ejecutando verificaciones de crédito integrales, extrayendo registros de servicios públicos y hablando con varios departamentos de fraude, descubrí una capa secundaria de violación que cambió por completo el paradigma de su traición. Noté extrañas consultas no solicitadas en mi informe de crédito originadas de compañías de telecomunicaciones y proveedores municipales de servicios públicos ubicados en Honolulu. Profundicé más, accediendo a los portales de servicio al cliente utilizando mis credenciales seguras restantes. Pamela y Blair no solo habían robado mi dinero para comenzar una nueva vida independiente. Habían usado activa y maliciosamente mi número de seguro social, mi historial crediticio prístino y mi fecha de nacimiento para abrir múltiples contratos de servicio en Hawái. Habían configurado Internet de alta velocidad, electricidad, agua y planes de telefonía celular premium totalmente a mi nombre. Aún peor, se habían puesto en contacto con varias de mis instituciones financieras menores y habían cambiado con éxito la dirección postal de contacto principal y la dirección de correo electrónico a una cuenta ficticia recién creada que controlaban por completo. Interceptando efectivamente mi correo digital y bloqueándome de mis propias notificaciones. Me senté sola en el suelo de madera dura y fría de mi sala de estar vacía. La pantalla brillante de la computadora portátil iluminaba las largas sombras que se extendían por las paredes desnudas. La verdadera y horrible magnitud de su plan finalmente me invadió, helándome hasta los huesos. La realización fue un shock paralizante y enfermizo para mi sistema. Mi madre y mi hermana nunca tuvieron la intención de simplemente tomar mi efectivo y desaparecer en el atardecer, dejándome en paz. Tenían la intención de tomar mi efectivo y luego atarme a su nueva existencia. Planeaban usar mi propia identidad, mi reputación profesional meticulosamente construida y mi impecable credibilidad financiera como una red de seguridad permanente e invisible para subsidiar su fantasía tropical para siempre. Querían que yo pagara sin saberlo por las luces, el agua y el Internet del paraíso que habían construido sobre mis cimientos destrozados. La distancia geográfica entre Carolina del Norte y las islas de Hawái es de aproximadamente 4,700 millas. Para mi madre y mi hermana, esa vasta extensión de océano y tierra representaba un escudo impenetrable. Realmente creían que al poner 6 zonas horarias entre nosotras, habían cruzado a una jurisdicción donde mi influencia simplemente dejaba de existir. Fracasaron fundamentalmente en comprender cómo operaba la ley federal moderna, y subestimaron por completo el alcance de un abogado corporativo bien financiado y altamente motivado. Me senté en mi sala de estar vacía, el suelo frío mordiéndome la ropa, y marqué a Noah Halpern. No perdí el tiempo con cumplidos o colapsos emocionales. Le conté los nuevos descubrimientos con respecto al robo de identidad y los contratos de servicio comprometidos. Noah escuchó en silencio total. El leve sonido de su bolígrafo arañando un portapapeles resonó a través del auricular. Cuando terminé, no suspiró. Simplemente declaró que era hora de activar la red. Al mediodía del día siguiente, Noah había retenido oficialmente a un abogado local en Honolulu. Su nombre era Leona Price. Leona era una litigante civil altamente agresiva y profundamente conectada que se especializaba en rastrear activos blanqueados a través de los complejos mercados inmobiliarios del Pacífico. Mientras Noah construía la estrategia federal general en Charlotte, Leona se convirtió en nuestras botas sobre el terreno en los trópicos. Se movió con una eficiencia inmediata y aterradora que hizo que mi propio corazón corporativo se hinchara de sombría satisfacción.
En 24 horas después de ser contratada, Leona localizó con éxito la dirección física exacta del apartamento de lujo que Pamela y Blair estaban ocupando. Era un alquiler frente al mar de alta gama, totalmente amueblado, situado en un enclave exclusivo cerca de Kualoa. Pero Leona no solo encontró el edificio. Adquirió una copia digitalizada del contrato de arrendamiento principal. Cuando abrí el archivo seguro que Leona envió a mi computadora portátil, mis ojos se fijaron inmediatamente en la línea de firma del garante en la parte inferior de la cuarta página. Allí, representada en tinta digital limpia, estaba mi nombre. El contrato de arrendamiento no solo se había asegurado utilizando los $12,000 robados de mi cuenta corriente secundaria. Toda la responsabilidad legal del costoso contrato de arrendamiento de 12 meses se había anclado fraudulentamente a mi número de seguro social utilizando una firma electrónica falsificada. Leona no preguntó educadamente a la firma de administración de propiedades Havaiana por una explicación. Ejecutó una maniobra legal hermosamente despiadada. Se puso en contacto con el director de arrendamiento senior del complejo de Kualoa y casualmente se presentó con firmeza. Informó al director que su propiedad de lujo estaba albergando actualmente a 2 fugitivas activamente involucradas en robo de identidad interestatal y fraude electrónico federal. Articuló claramente que el depósito de seguridad que descansaba en su cuenta de depósito en garantía corporativa estaba compuesto enteramente de fondos robados. El director de arrendamiento, inicialmente despectivo y protector de sus nuevos inquilinos ricos, experimentó un repentino y espectacular cambio de perspectiva. La aterradora realización de que su firma podría ser acusada como cómplice de delitos financieros federales disolvió su resistencia al instante. Pánico y ansiosos por cooperar con las inminentes citaciones federales, el gerente entregó voluntariamente cada comunicación, cada libro de contabilidad de pagos y cada registro de dirección de protocolo de Internet asociado con mi madre y mi hermana. Mientras Leona exprimía al administrador de la propiedad en Hawái, volví mi enfoque analítico a la pesada logística del robo físico en Carolina del Norte. Tenía la matrícula del camión de mudanzas, pero la carga comercial requiere conocimientos de embarque, manifiestos y centros de tránsito. Usé los datos de enrutamiento del camión, los registros de alquiler y el rastro de carga para reconstruir a dónde había ido. Extraje el historial de seguimiento de posicionamiento global del camión específico estacionado en mi césped. El mapa digital trazó un camino que hizo que mi estómago se revolviera. El camión no se dirigió a una instalación de almacenamiento a largo plazo o un puerto de embarque. Condujo directamente a un parque industrial en las afueras de la ciudad, deteniéndose en un almacén masivo y bien conocido de liquidación de bienes raíces. Crucé las marcas de tiempo con las bases de datos de subastas en línea locales. Los resultados fueron dolorosamente claros. Blair no solo había empacado mi pesada mesa de comedor de roble, mi sofá de cuero antiguo y mi colección de relojes antiguos. Los había vendido activamente a un liquidador mayorista 48 horas antes de que siquiera abordaran su vuelo a Honolulu. No estaban enviando mi vida a través del océano. Estaban vendiendo activamente mis posesiones, convirtiendo mis recuerdos físicos en efectivo indetectable mientras yo todavía empacaba mi única maleta para mi viaje de negocios. Cada nuevo descubrimiento era una pesada puerta de hierro que se abría para revelar un secreto aún más oscuro y malicioso detrás de ella. Pero la arma definitiva, la pieza de evidencia que aniquilaría por completo cualquier defensa legal futura que pudieran intentar montar, no provino de una citación o una base de datos pirateada. Vino del estado de Ohio. Mi teléfono sonó al final de la noche del jueves. La identificación de la llamada mostraba el nombre de la hermana de mi padre, una tía distante con la que nuestra familia inmediata rara vez hablaba. Sonaba profundamente incómoda, su voz temblando ligeramente a través de la conexión celular. Me dijo que Pamela la había llamado 3 días antes, prácticamente hiperventilando, y había dejado un mensaje altamente inquietante en su contestador automático. Mi tía, sintiendo que algo fundamentalmente estaba mal, había usado su teléfono inteligente para grabar la reproducción de audio y me la estaba reenviando a mi correo electrónico. Abrí el archivo de audio. El sonido de la voz de mi madre llenó la habitación vacía y resonante. El tono falsamente dulce y cuidadosamente elaborado que usaba para manipularme durante años había desaparecido por completo. Su voz era aguda, frenética y goteaba con un cálculo crudo y sin filtrar. Necesito que transfieras $500 a la nueva cuenta de Blair. Nos vamos. Tenemos que irnos ahora mismo.
Tenemos que subir a este avión antes de que Reina descubra los números de enrutamiento y cierre todas las cuentas por completo. No la llames. No le digas nada, siseó Pamela en el receptor, el ruido de fondo de una terminal de aeropuerto claramente audible detrás de sus palabras. Reproduje la grabación de 30 segundos 5 veces seguidas. Fue una admisión de culpabilidad fluida e innegable. En términos legales, estableció evidencia clara de intención culpable. Fue la destrucción absoluta de la narrativa que sabía que estaban planeando usar. Cuando el martillo legal finalmente cayera, Pamela sin duda intentaría llorar frente a un juez. Intentaría afirmar que todo esto fue solo un trágico malentendido familiar, una reubicación temporal destinada a dar espacio a todos y que tenía toda la intención de devolver los fondos. Ese único mensaje de voz quemó esa defensa hasta los cimientos. Demostró más allá de una sombra de duda legal que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Sabían que era ilegal y estaban huyendo activamente de la jurisdicción para evitar mi represalia. La revelación final llegó de Leona Price justo cuando el sol comenzaba a salir el viernes por la mañana. Había pasado la noche realizando búsquedas en el registro corporativo a través del Departamento de Comercio y Asuntos del Consumidor de Hawái. Me reenvió un documento certificado que me hizo reír a carcajadas, un sonido duro y sin humor que resonó en las paredes desnudas de mi casa arruinada. Blair no solo había planeado unas vacaciones permanentes. Había presentado artículos de organización oficiales para una marca nueva de compañía de responsabilidad limitada basada en Honolulu. El nombre registrado del negocio era un título espiritual pseudo-espiritual ofensivo, que implicaba fuertemente una marca de retiro de bienestar y sanación holística. Escaneé los documentos de capitalización. La cuenta bancaria corporativa inicial para este absurdo proyecto de vanidad se había abierto con una transferencia directa de $10,000. El origen de esa transferencia era la cuenta de emergencia secundaria exacta que habían drenado de mi cartera. Mi hermana menor, una mujer que no podía mantener un trabajo a tiempo parcial en una cafetería durante más de 3 semanas, estaba utilizando activamente mi dinero robado, el dinero que gané analizando fraude corporativo, como capital inicial para promocionarse como gurú de la sanación espiritual en el Océano Pacífico. Cerré la pantalla de la computadora portátil. La pura y cegadora audacia de todo cristalizó en mi mente. Toda la imagen finalmente estaba completamente iluminada. Esto no fue una decisión impulsiva nacida de una pelea repentina. No fue un acto desesperado de 2 mujeres que se sentían atrapadas financieramente. Fue un plan de escape masivo, altamente sofisticado y de múltiples capas. Cada paso, desde el espionaje digital en mi cocina hasta los arrendamientos hawaianos falsificados y los registros corporativos, había sido fuertemente premeditado durante meses. Habían mirado mi vida, mi carrera y mi disciplina implacable, y no habían visto a una hija o una hermana. Habían visto una firma de capital de riesgo altamente rentable y totalmente operativa, y habían ejecutado una adquisición hostil. Pensaron que habían escapado con éxito al paraíso a mi costa. Pero mientras me sentaba en el caparazón frío y vacío de la casa que habían destruido, compilando la montaña de evidencia federal contra ellas, sabía una verdad absoluta. Hawái no estaba lo suficientemente lejos para protegerlas de lo que estaba a punto de hacer. La batalla por mi riqueza robada se libró en gran parte en el silencio estéril de servidores cifrados y oficinas legales, pero la batalla por mi reputación estalló en el área desordenada y altamente pública de mi familia extendida. Mi madre y mi hermana se dieron cuenta muy rápido de que no podían vencerme en un tribunal de justicia. Sabían que yo tenía el capital, la experiencia profesional y el poder legal para desmantelar por completo su fantasía tropical. Por lo tanto, decidieron lanzar una viciosa contraofensiva donde las reglas de la evidencia no se aplicaban. Decidieron atacar mi carácter. La campaña de desprestigio comenzó menos de 48 horas después de mi llamada telefónica con Leona Price. Mi teléfono celular comenzó a sonar con llamadas entrantes de números que no había visto en años. Tías, primos lejanos y viejos amigos de la familia de Carolina del Norte de repente se pusieron en contacto, sus voces goteando con una mezcla enfermiza de lástima equivocada y juicio apenas velado. Pamela había pasado sus primeros 3 días en Hawái trabajando los teléfonos. Creó una narrativa maestra y completamente invertida de nuestra situación de convivencia. En su versión llorosa y dramáticamente exagerada de los hechos, yo no era la benefactora agotada que mantenía un techo sobre sus cabezas.
Era una tirana sociópata rica que las había aislado sistemáticamente a su madre anciana y a su hermana emocionalmente frágil, dejándolas sin ninguna forma de vivir. Le dijo a todo el que quería escuchar que yo había acaparado mi salario corporativo, les había negado las necesidades básicas y las había obligado a huir a través del país solo para sobrevivir. Blair amplificó la mentira usando un arma diferente y decididamente más moderna. Acudió a las redes sociales, convirtiendo en arma el lenguaje de la terapia moderna para pintarse a sí misma como una valiente superviviente. No mencionó los $500,000 que intentó robar. No mencionó los muebles robados ni los contratos de arrendamiento falsificados. En cambio, publicó una serie de fotografías cuidadosamente seleccionadas y fuertemente filtradas de la costa de Hawái acompañadas de párrafos vagos y emocionalmente manipuladores. Escribió extensamente sobre el impacto devastador del control financiero y el inmenso coraje que se necesitó para finalmente escapar de un hogar profundamente tóxico y narcisista. Enmarcó su gran robo como un viaje de recuperación de traumas y liberación espiritual. Lo más aterrador no fue que estuvieran mintiendo. Lo aterrador fue que la gente realmente les creyó. Por primera vez desde que leí ese correo electrónico inicial en mi habitación de hotel en Phoenix, mi resolución de hierro inquebrantable comenzó a flaquear. Me senté en mi cocina vacía, navegando por los comentarios de apoyo en las publicaciones en línea de mi hermana, leyendo mensajes de parientes que le decían a Blair lo orgullosos que estaban de su valentía. Una náusea profunda y sofocante se instaló en mi estómago. No tenía miedo de perder la demanda civil. Poseía un caso federal hermético. Lo que me rompió el corazón, lo que realmente hizo que mis manos temblaran, fue la profunda realización de que mis propios parientes estaban totalmente dispuestos a distorsionarme en un monstruo para justificar su propia codicia. Estaban reescribiendo toda la historia de mi vida adulta, borrando años de mi aplastante sacrificio financiero y reemplazándola con una historia ficticia donde yo era la villana. Redacté una respuesta masiva y furiosa. Escribí miles de palabras detallando la hipoteca impaga, el robo de identidad, el software de seguimiento oculto y la grabación de audio de la confesión de mi madre sobre el robo. Quería publicar la evidencia para que el mundo entero la viera. Quería humillarlas públicamente de la manera en que me estaban humillando a mí. Antes de presionar el botón para publicar la respuesta, llamé a Noah Halpern. Respondió al segundo anillo, escuchó mi respiración entrecortada y me ordenó inmediatamente que me alejara del teclado. La voz de Noah era increíblemente tranquila, sirviendo como un chorro de agua fría contra mi ardiente ira. Me dijo que discutir con víctimas profesionales en el Tribunal de la Opinión Pública era una derrota garantizada. Me instruyó explícitamente de no publicar una sola palabra en línea, de no escribir ninguna declaración defensiva larga, y absolutamente, de no intentar justificar mis acciones usando la emoción. Las personas que querían creer que yo era un monstruo lo iban a creer independientemente de los hechos. Noah me recordó que los me gusta de las redes sociales no tienen peso en una deposición federal. Me dijo que me tragara la vergüenza, dejara que contaran sus cuentos de hadas, y contraatacara usando solo registros financieros certificados y el paso implacable del tiempo. Cerré mi computadora portátil y me obligué a canalizar el dolor visceral en movimiento procesable. Si querían interpretar el papel de víctimas desesperadas y financieramente abusadas, necesitaba destruir completamente la base de esa mentira. Necesitaba demostrar que eran parásitos mucho antes de que compraran esos billetes de avión. Subí los estrechos escalones de madera hasta el polvoriento y sin terminar ático de mi casa. Esta era la única área que los trabajadores de la mudanza no habían vaciado por completo, principalmente porque contenía cajas de cartón pesadas y aparentemente sin valor de viejos avisos de impuestos y correo archivado. Pasé 7 horas seguidas sentada sobre el aislamiento de fibra de vidrio, usando una mascarilla desechable, examinando meticulosamente cada trozo de papel que mi madre y mi hermana habían dejado en su apresurada carrera por liquidar los pisos principales. El primer avance provino de una carpeta arrugada metida en el fondo de un contenedor de almacenamiento de plástico. Encontré 2 acuerdos de préstamo de consumo totalmente ejecutados y separados. No eran sumas masivas de dinero, solo unos pocos miles cada uno, pero los detalles eran increíblemente condenatorios. Pamela había solicitado silenciosamente ambos préstamos de alto interés hace más de 9 meses. Había utilizado explícitamente mi domicilio como residencia principal y había incluido mi propio número de teléfono fijo como contacto de verificación.
Había estado apalancando en secreto la estabilidad física de mi casa para pedir dinero prestado que nunca podría pagar, mucho antes de que afirmara que las estaba llevando a la pobreza. Pero la absoluta y final clavada en el ataúd, el descubrimiento que extinguió por completo cualquier rastro persistente de culpa familiar en mi corazón, estaba enterrado dentro de un sobremanila brillante y de gran tamaño metido detrás de un viejo abrigo de invierno. Abrí la solapa y saqué una pila gruesa de documentos impresos. Los papeles no eran recientes. Las marcas de fecha impresas en las esquinas inferiores indicaban claramente que habían sido generadas hacía 8 meses completos. Miré las páginas, el polvo ambiental flotando en el único rayo de sol que se abría paso a través de la ventana del ático. Eran folletos inmobiliarios premium para propiedades de lujo frente a la playa en Honolulu. Adjuntos a las fotos brillantes había una hoja de cálculo meticulosamente mantenida que detallaba el costo exacto de vida en Oahu, incluyendo facturas de comestibles proyectadas, promedios de servicios públicos y tarifas de envío de automóviles. Y debajo de la hoja de cálculo había un itinerario programado confirmado para visitas virtuales a apartamentos. Todas con fecha de hace medio año antes de nuestra supuesta ruptura familiar espontánea. La conmoción del descubrimiento me golpeó de manera diferente esta vez. No trajo lágrimas. No trajo un impulso frenético de gritar. Trajo una profunda claridad congeladora que endureció mi columna vertebral hasta convertirla en acero sólido. Mi madre y mi hermana nunca habían sido empujadas al límite. Nunca se habían sentido atrapadas o desesperadas. Mientras yo trabajaba 60 horas a la semana para pagar los comestibles que comían y el techo sobre sus cabezas, ellas habían estado sentadas en mi sala de estar, bebiendo mi vino y planeando silenciosamente y metódicamente mi ejecución financiera. Habían estado cotizando su jubilación tropical utilizando mi salario anticipado durante casi un año. Llevé los archivos escaleras abajo, mis pasos pesados y deliberados. El dolor de la campaña de desprestigio en las redes sociales se evaporó por completo. Ya no me importaba lo que mis primos lejanos pensaran de mí. Ya no me importaba si mis tías creían que yo era una dictadora cruel. Las mujeres que me criaron y crecieron a mi lado no eran más que depredadoras calculadoras. Sentada en mi escritorio vacío, compilando la montaña de evidencia federal contra ellas, sabía una verdad absoluta. No aceptaría un acuerdo silencioso fuera de los tribunales para salvar las apariencias familiares. No aceptaría una disculpa llorosa a puerta cerrada. Quería que cada dólar robado regresara a mis cuentas. Quería que los contratos de arrendamiento fraudulentos fueran cancelados y que las responsabilidades legales se transfirieran directamente a sus nombres. Quería un registro legal oficial y altamente público de sus crímenes federales. Pero lo más importante, quería reclamar legal y permanentemente su derecho a pisar mi vida nuevamente. La mediación civil obligatoria tuvo lugar un martes lluvioso por la mañana en una sala de conferencias estéril con paredes de vidrio en el centro de Charlotte. Mi madre y mi hermana fueron obligadas legalmente a volar de su santuario tropical para asistir. Pamela entró en la sala, irradiando una confianza profundamente ofensiva e inmerecida. Se comportaba con la postura serena de una mujer que genuinamente creía que esto no era más que una disputa familiar formal. Honestamente pensó que nunca poseería la capacidad despiadada de arrastrar nuestro linaje de sangre a través de un espectáculo legal público y altamente humillante. Esperaba que yo me derrumbara bajo la presión de mantener en secreto los secretos familiares. No vine a negociar. Entré por las puertas dobles vistiendo mi traje más elegante acompañado por Noah Halpern. No ofrecí un saludo. Me senté directamente frente a ellas en la mesa de caoba pulida y coloqué una pila pesada de carpetas codificadas por colores meticulosamente categorizadas justo en el centro. El sonido del plástico grueso golpeando la madera resonó como un disparo en la sala silenciosa. La carpeta azul contenía los registros de transacciones bancarias. La carpeta roja contenía las imágenes de vigilancia del hogar y los registros de entrada de la puerta. La carpeta verde albergaba los manifiestos de envío comercial y los contratos de arrendamiento a habayanos falsificados. La carpeta negra contenía las transcripciones de los mensajes de voz, los registros de datos impresos y el historial del dispositivo. El mediador, un juez jubilado neutral, abrió formalmente la sesión. Antes de que pudiera terminar sus comentarios introductorios, comenzaron las representaciones teatrales. Blair desplegó inmediatamente su táctica favorita. Se derrumbó en un charco de lágrimas.
Se hundió en su costosa silla de cuero, enterró la cara en sus manos y comenzó a sollozar ruidosamente. Empujó un monólogo tembloroso y muy practicado sobre lo increíblemente perdida y abrumada que se había sentido. Juró, su voz quebrándose con emoción fabricada, que solo planeaban tomar prestados temporalmente los fondos para asegurar un nuevo comienzo. Afirmó que tenían toda la intención de devolver cada centavo una vez que su nuevo negocio de sanación holística despegara. Pamela la flanqueó inmediatamente, colocando una mano reconfortante sobre su hombro y volviendo su mirada hacia mí. Mi madre intentó usar su autoridad maternal como arma por última vez. Adoptó un tono de profunda y triste desilusión. Miró al mediador y pintó una imagen de una familia fracturada, afirmando que era solo una madre desesperada tratando de salvar a su hija menor de un colapso mental. Me miró directamente a los ojos y me exigió suavemente que mostrara algo de compasión humana básica, suplicándome que no dejara que un tonto malentendido sobre el dinero destruyera permanentemente nuestro vínculo familiar. Me quedé perfectamente quieta. Dejé que el silencio se extendiera durante 10 segundos insoportables. Luego giré ligeramente la cabeza y le di a Noah un solo asentimiento, casi imperceptible. Noah no levantó la voz. Simplemente se inclinó hacia adelante, abrió la carpeta verde y comenzó a deslizar documentos por la mesa lisa. El sonido rítmico del papel deslizándose sobre la madera fue el único ruido en la sala. Comenzó con las firmas electrónicas falsificadas. Presentó los certificados digitales con marca de tiempo, demostrando que el contrato de arrendamiento havaiano fue ejecutado utilizando un dispositivo completamente sin relación con mi ubicación física, pero que llevaba mi huella digital exacta. Siguió con los registros de protocolo de Internet, mostrando definitivamente que las transferencias de efectivo iniciales más pequeñas fueron iniciadas desde una computadora portátil sentada dentro de mi propia sala de estar mientras yo estaba demostrablemente sentada en una deposición legal en Chicago. El aire en la sala comenzó a adelgazarse. Las expresiones suaves y tristes en sus rostros comenzaron a agrietarse, reemplazadas por una tensión rígida y aterradora. Noah luego abrió la carpeta roja. Sacó la lista de inventario escrita a mano que Blair había dejado caer descuidadamente debajo de la impresora. Colocó el papel de carta amarillo justo frente a mi hermana junto con las fotografías de vigilancia de alta definición de Pamela dirigiendo a la tripulación de mudanzas. Articuló claramente que la categorización de mis activos personales en columnas marcadas para liquidación inmediata se completó 3 semanas completas antes de que yo anunciara mi viaje de negocios a Phoenix. La narrativa de una escapada repentina y desesperada se evaporó instantáneamente. Fue una extracción fría y fuertemente calculada, pero el golpe absolutamente aplastante provino de una voz completamente fuera de la sala. Noah tocó un botón en el teléfono de altavoz de la sala de conferencias. Leona Price, llamando directamente desde Honolulu, se presentó al mediador y a las 2 mujeres sentadas frente a mí. Su voz era aguda, profesional y totalmente desprovista de misericordia. Leona informó a la sala que había pasado las últimas 72 horas ejecutando mandatos de emergencia a través de los tribunales civiles de Hawái. Presentó el innegable rastro de papel financiero, probando que el enorme depósito de seguridad para el apartamento de lujo en Kualoa, así como la inversión de capital inicial de $10,000 para el nuevo negocio de retiro de sanación de mi hermana, fueron financiados enteramente por el capital robado en disputa de mis cuentas. Leona luego entregó el golpe de gracia. Debido a que los fondos se rastrearon definitivamente hasta un acto de fraude interestatal, las propiedades havaianas y las cuentas corporativas ya no se consideraban activos privados. Fueron clasificados legalmente como el producto directo de un crimen. Por lo tanto, el tribunal había otorgado oficialmente una congelación completa del contrato de arrendamiento del apartamento y las cuentas bancarias corporativas. Pamela se echó físicamente hacia atrás como si la hubieran golpeado en la cara. La sangre se drenó por completo de sus mejillas, dejando su piel de un gris pálido y enfermizo. La confianza engreída que había traído a la sala se hizo añicos en 1.000.000 de piezas irreparables. Finalmente entendió la horrible realidad de su situación. El hermoso y soleado paraíso que pensaron haber robado con éxito no era en absoluto un refugio seguro. La isla havaiana se había convertido oficialmente en la escena secundaria de un masivo crimen federal, y estaban totalmente atrapadas dentro de él sin un solo centavo a su nombre. La alianza cuidadosamente construida entre madre e hija se desintegró espectacularmente ante mis ojos. Blair dejó de llorar al instante.
su rostro se contorsionó en una máscara de pánico puro y sin adulterar. Se dio cuenta de que el dinero se había ido, el apartamento estaba comprometido y la amenaza de graves cargos criminales se estaba cerrando rápidamente sobre ella. Giró en su silla y desató una viciosa diatriba gritada directamente contra nuestra madre. Blair señaló a Pamela con un dedo tembloroso y gritó que todo esto era enteramente culpa suya. Gritó, su voz resonando violentamente contra las paredes de cristal, que Pamela le había prometido explícitamente que yo nunca contraatacaría. Gritó que Pamela le había asegurado que yo estaba demasiado condicionada para destruir a la familia legalmente y que simplemente absorbería la pérdida financiera como siempre absorbía todo lo demás. Blair confesó en voz alta y clara frente al mediador y mi abogado que todo el plan se basaba en la suposición fundamental de que yo era una cobarde débil y fácilmente manipulable. La sesión de mediación se desintegró por completo en una caótica pelea a gritos entre las dos. El mediador golpeó furiosamente su bolígrafo contra la mesa, exigiendo orden, pero el daño estaba hecho permanentemente. Se volvieron la una contra la otra en el momento exacto en que las consecuencias se volvieron reales. No sonreí. No sentí una oleada repentina de gloriosa victoria. Simplemente sentí un agotamiento abrumador y profundo mezclado con una satisfacción fría y dura. Me levanté tranquilamente, abotoné mi chaqueta de traje y recogí mis carpetas codificadas por colores mientras ellas continuaban destrozándose mutuamente. La mediación no había logrado producir un acuerdo, que era exactamente lo que yo quería. Nunca tuve la intención de llegar a un acuerdo. Solo acepté esta reunión para ver caer sus máscaras y obligarlas a registrar formalmente su pánico en el acta. El conflicto estaba lejos de terminar. El asentimiento más grande y devastador de todo el episodio todavía estaba firmemente asegurado, esperando ser desatado. Estaba reservando el giro final absoluto para la próxima audiencia judicial, donde obligaría a estas dos mujeres a sentarse en silencio absoluto y escuchar la verdad brutal en un entorno donde no pudieran manipular a ni un solo alma con sus patéticas lágrimas fabricadas. Salí de la sala de cristal sin mirar atrás, dejándolas completamente solas con la monstruosa realidad que habían construido para sí mismas. La audiencia final tuvo lugar en una sala de audiencias austera, fuertemente revestida de madera, que olía ligeramente a pulidor de limón y papel viejo. La atmósfera era muy diferente a la sala de conferencias estéril donde nuestra mediación inicial se había derrumbado espectacularmente. Este no era un espacio para negociar sentimientos heridos o ventilar quejas domésticas mezquinas. Este era un teatro de autoridad legal absoluta e inquebrantable. Pamela y Blair se sentaron en la mesa de la defensa, su arrogancia anterior totalmente despojada, reemplazada por la postura hueca y hundida de dos mujeres que enfrentaban la aterradora realidad del sistema de justicia federal. Desde el primer momento en que mi abogado se dirigió al juez presidente, toda la narrativa del caso se cambió permanentemente. Noah Halper no presentó nuestra situación como una disputa familiar desordenada sobre recursos compartidos. Sistemáticamente expuso los hechos como un crimen financiero multijurisdiccional altamente coordinado. Detalló meticulosamente el acceso digital no autorizado, la falsificación calculada de la autenticación electrónica, la apropiación indebida sistemática de activos personales, la utilización del arma de mi identidad robada y la disipación deliberada de capital robado a través de las fronteras estatales. Pintó la imagen de una empresa criminal operando desde una cocina suburbana. La destrucción absoluta de su defensa comenzó con la primera pieza de evidencia que Noah presentó ante el tribunal. Era el correo electrónico inicial que Pamela me había enviado la mañana de mi presentación corporativa en Phoenix. Mi madre había escrito originalmente esas palabras, creyendo que eran una comunicación privada e intocable dentro de la familia, una vuelta de victoria arrogante destinada a ponerme en mi lugar. En la dura luz fluorescente de la sala del tribunal, sin embargo, ese mensaje arrogante se convirtió en la arma definitiva contra ella. Noah leyó las palabras en voz alta para el registro oficial de la corte. Destacó cómo Pamela admitió explícitamente haber tomado los activos y huido, entregándole efectivamente al juez una confesión escrita de su propia culpabilidad premeditada justo en la campana de apertura. Siguiendo el correo electrónico, Noah desató una secuencia rápida y fluida de pruebas innegables. Reprodujo el mensaje de voz incriminatorio y frenético que mi madre había dejado a mi tía en Ohio. Presentó las imágenes de seguridad de alta definición que mostraban la eliminación sistemática de mis bienes.
Produjo la lista de inventario escrita a mano que categorizaba mis pertenencias para una rápida liquidación. Presentó los contratos de arrendamiento hawaianos falsificados y los registros de transferencia bancaria meticulosamente rastreados. Cuando se combinaron, estas piezas de evidencia separadas se entrelazaron perfectamente para formar una pared hermética e impenetrable. No quedó absolutamente ningún espacio para la negación. Ningún rincón oscuro donde pudieran esconderse detrás de la excusa de un simple malentendido. Mientras Noah explicaba metódicamente las severas penas criminales asociadas con el fraude electrónico interestatal y el robo de identidad, el vínculo frágil restante entre mi madre y mi hermana se hizo añicos por completo. La perspectiva de enfrentar tiempo real en prisión fue el catalizador definitivo. Blair, dándose cuenta de que estaba legalmente atada a un barco que se hundía, descendió a un estado de pánico absoluto y sin filtrar. Se levantó abruptamente, su silla raspando fuertemente contra el suelo de madera, e interrumpió desesperadamente a su propio abogado defensor. En una súplica frenética y llorosa al juez, Blair transfirió agresivamente la totalidad de la culpa a Pamela. Sollozó incontrolablemente, afirmando que había sido manipulada para participar. Pero fue su siguiente frase lo que alteró fundamentalmente mi comprensión de todo el episodio. Blair confesó, su voz resonando a través de la sala del tribunal silenciosa, que Pamela les había garantizado explícitamente que el plan era completamente infalible. Blair juró bajo juramento que nuestra madre les había asegurado que yo nunca lucharía. Pamela le había asegurado a mi hermana que yo estaba demasiado condicionada para jamás destruir a la familia legalmente y que simplemente me tragaría esta pérdida masiva para evitar un escándalo público. Escuchar esas palabras dichas en voz alta en un tribunal de justicia fue la revelación más dolorosa de mi vida. Fue un giro psicológico completamente devastador. Pamela no solo había utilizado su estatus de madre para obtener acceso a mi casa y robar mi dinero. Había apostado activa y maliciosamente toda su empresa criminal en la creencia cínica y profunda de que mi condicionamiento de toda la vida me impediría defenderme alguna vez. Vio mi generosidad histórica no como una virtud, sino como una debilidad fatal para ser explotada hasta el grado máximo, pero su apuesta fracasó espectacularmente. El juez falló decisivamente a mi favor, su tono impregnado de un visible disgusto por sus acciones. El veredicto final fue rápido y despiadado. Todos y cada uno de los activos restantes en Hawái, incluido el contrato de arrendamiento del apartamento de lujo y las cuentas bancarias corporativas fraudulentas, fueron congelados permanentemente y ordenados a ser liquidados para satisfacer el juicio. La gran mayoría de mis ahorros robados fueron recuperados legalmente y transferidos de vuelta a mis fideicomisos seguros. Las pertenencias físicas que no habían logrado vender todavía debían ser creadas y enviadas de regreso a Carolina del Norte a su cargo. Por el capital faltante y los artículos irreemplazables que ya habían vendido, el tribunal impuso un aplastante cronograma de restitución financiera a largo plazo. Estaban legalmente obligadas a gravar sus propios salarios futuros para pagarme, y la orden judicial incluía cláusulas de incumplimiento increíblemente severas. Si perdían un solo pago mensual, el fallo civil escalaría inmediatamente, desencadenando incautaciones de activos agresivas y posibles cargos por desacato criminal. Estaban totalmente atrapadas por el mismo sistema legal que pensaban que podían superar. No recuperé todo. Algunas posesiones familiares preciosas se perdieron para siempre para los liquidadores de bienes, desapareciendo en el mercado secundario. La confianza fundamental que alguna vez tuve en mis propios parientes fue destruida por completo. Y no hay compañía de seguros en el planeta que cubra la pérdida de una madre y una hermana. Pero gané algo mucho más valioso que el dinero en mi cuenta bancaria. Recuperé definitivamente el derecho supremo a definir mi propio valor personal. Les demostré, y más importante aún, a mí misma, que ya no era la proveedora silenciosa y sufriente. Varios meses después de que cayera el fallo final, utilicé una porción significativa de los fondos recuperados para comprar formalmente una participación mayoritaria en mi propia firma de consultoría recién formada. La llamé Carter Trace Advisory. Decidí manifestar físicamente este nuevo capítulo de mi vida dentro de los mismos muros de la casa que habían intentado violar. Contraté a un equipo de contratistas para que vaciaran completamente el dormitorio de invitados del segundo piso, la habitación exacta que mi hermana Blair había ocupado durante años. Arrancaron la alfombra, pintaron las paredes de un blanco profesional nítido e instalaron pesados archivadores de acero reforzado y un escritorio ejecutivo masivo.
Transformé el espacio del dormitorio de un parásito a mi propio centro de mando corporativo impenetrable. Era mi forma de reescribir por completo el mapa interno de mi propia casa utilizando mi poder recién establecido. Tarde en una noche, mientras estaba sentada en mi nuevo escritorio revisando un contrato corporativo altamente lucrativo, llegó un único correo electrónico a mi bandeja de entrada privada. El remitente era Pamela. El asunto estaba en blanco. Abrí el mensaje. El tono del correo electrónico era increíblemente débil, patético y rezumaba una esperanza desesperada y persistente de que aún podría manipular mis emociones. Escribió un párrafo divagante sobre lo difícil que se había vuelto su vida, cuánto extrañaba las cosas como solían ser, y terminó preguntando si había alguna forma posible de que nuestra familia encontrara un camino de regreso a su vida. Me recosté en mi silla de cuero y miré la pantalla blanca brillante durante mucho tiempo. No sentí absolutamente nada. Ni ira, ni tristeza, ni culpa. Me incliné hacia adelante, coloqué mis dedos en el teclado y escribí una sola frase definitiva para cerrar permanentemente el libro sobre nuestra historia compartida. No me perdiste cuando tomaste el dinero. Me perdiste cuando asumiste que te dejaría quedártelo.